Hola, buenas noches. Soy Sergio Escamilla y esta es una plática edificante más de domingo a las 8 de la noche en la Ciudad de México, a las 6 de la tarde en Los Ángeles. Y es de la serie de pláticas que damos los lunes Miguel, los miércoles Temis, los viernes Susi y los domingos un servidor. Esta noche quisiera hablarles del tema de los equivalentes mentales. Este es un tema muy importante porque nos da todo lo necesario para entender cómo es que a través de las imágenes mentales que nos hacemos acerca de lo que deseamos, de lo que queremos, de lo que anhelamos, podemos llegar a tenerlo en mayor o menor medida. Pero esta mayor o menor medida está precisamente dada por nosotros mismos, por la creación que hacemos en nuestra mente de los satisfactores de esos deseos. Para tomar un poco de teoría acerca de esto que es una ley, según Ernest Holmes, vamos a leer de su libro Viviendo la ciencia de la mente un par de citas. Dice en la página 213 de su edición digital, la ley de los equivalentes mentales. Dice que significan que todo lo que consciente y subjetivamente toma forma en nuestro pensamiento tiende a irradiar una atmósfera, una vibración, una corriente de pensamientos, una aceptación interna y que automáticamente atrae a sí misma lo que es como ella misma. Esto, en términos más coloquiales, significaría que un equivalente mental es una construcción que hacemos a nivel inconsciente muchas veces y que se comporta como un imán y que va a atraer lo que nosotros estamos creando ahí en nuestra mente, de la misma magnitud, de la misma calidad, del mismo estilo. Vamos a leer otro poquito. La ley de los equivalentes mentales significa que habrá dentro de la forma de nuestro pensamiento no solo una aceptación del bien que deseamos, sino una experiencia interior del significado de ese bien, un sentido real y un sentimiento real de que ahora mismo lo poseemos. Esto es bien importante porque cuando nos dice vamos a crear un sentimiento y un sentido real de que ahora mismo poseemos eso que nos estamos imaginando, es la piedra angular para entender que aquello que nosotros estamos anhelando lo debemos construir primero en nuestra mente a través de nuestros pensamientos para que tome forma, para que tome cuerpo en el mundo de lo físico, en el mundo de lo material y llegue a nosotros. Pero todo tiene que ser primero una construcción mental en ese mundo subjetivo que es el de nuestra mente, el de nuestros pensamientos, porque como veíamos en el párrafo anterior, cuando lo construimos en ese mundo subjetivo, estamos construyendo un imán que va a atraer hacia nosotros la consecución de lo deseado y va a ser de la calidad, del tamaño y de lo que nosotros más hemos construido en la mente. Ese es el equivalente mental. Quiere decir, si yo construyo en mi mente algo pequeño, eso es lo que se me va a materializar. Si yo construyo un no en mi mente, eso es lo que voy a obtener. Si yo construyo un sí y un sí grande, maravilloso, eso es lo que mi imán equivalente mental va a atraer a mi realidad. Leamos un tercer párrafo. Todos tenemos un contenido definido de pensamiento inconsciente.
de expectación inconsciente, de frustración inconsciente y deseo. Esto es tanto parte del proceso de nuestro pensamiento como las palabras que usamos conscientemente, y es tan certero que es operado por la ley de la vida. Esto a veces lo perdemos de vista. Lo que nos está diciendo aquí Holmes es que esta teoría de los equivalentes mentales es una que siempre se cumple, que todo lo que llega a nuestra vida no es que llegue por sí solo, lo hacemos llegar a través de nuestro pensamiento. Y como aquí dice, muchas veces es inconsciente, es decir, no nos damos cuenta de que estamos teniendo esos pensamientos, pero ahí están. Y probablemente están allí arraigados desde creencias que obtuvimos en la niñez. Hemos dicho ya en algunas otras ocasiones que eso que sucede en nuestra niñez, en nuestra familia, en nuestro ámbito de crecimiento, es muy, muy importante porque está creando los patrones de pensamiento que van a ser las guías de nuestra vida. Allí en la niñez, cuando somos adolescentes, cuando dejamos de hacerlo para convertirnos en adultos jóvenes, y después cuando vamos por la vida de adultos, cuando llegamos a la edad de la madurez y cuando nos vamos hacia la edad de adulto mayor. Si no logramos tener conciencia de ello y logramos hacer los ajustes necesarios, porque probablemente la vida que estamos viviendo sea muy placentera y nos guste mucho, ahí tendremos que hacer mínimos ajustes. Pero si no es así, si estamos teniendo una vida que no es precisamente la que a nosotros nos gusta, es cuando debemos de hacer ajustes mayores. ¿Y qué tipo de creencias o pensamientos son los que se han arraigado ahí desde nuestra niñez? Bueno, si vivimos en una familia donde había carencias, donde nuestro padre, nuestra madre, abuelos tal vez, trabajaban y trabajaban tal vez muy duro, pero apenas lograban traer a la casa lo necesario para subsistir. Y a veces había frases donde nos hacían sentir para que no hubiera esa sensación de pobreza, de carencia, nos daban frases que en ese momento parecían de aliento, de consuelo. Y por ejemplo nos decían, bueno, lo que pasa es que, como dice la Biblia, es más fácil que un pobre entre al reino de los cielos que un rico. Nos citaban tal vez aquel versículo que reza que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Esas frases son bonitas, tendríamos que entender el significado profundo que tiene la cita bíblica, pero cuando es simplemente dicha así en lo superficial, pues nos hace sentir que ser pobres, que tener carencia, es algo muy bueno, es algo legítimo, que eso nos va a llevar al reino de los cielos. Eso es bonito, eso es romántico, eso está bien como cuento de hadas, como cuento de niños, pero la verdad es que nos deja profundas huellas en el inconsciente, porque esa frase y algunas otras como más vale pobre pero honrado, más vale pobre pero decente, se nos quedan tan arraigadas que muchas veces es el equivalente que está formado en nuestro inconsciente y que es exactamente eso lo que estamos atrayendo a nuestra vida. Porque como decíamos en estas lecturas, eso que está como pensamiento bien arraigado en nuestro inconsciente está actuando como un imán que va a atraer a nuestra realidad cosas de esa misma esencia, de esa misma calidad y de ese mismo tamaño. Entonces, si nosotros tenemos interiorizada la idea de que ser pobre es muy bueno,
pues entonces nuestra realidad va a estar allí, siempre atrayendo cosas alrededor de la carencia. Esto también funciona como para la salud. Si vivimos de chicos en una familia donde se normalizaba la enfermedad, donde teníamos a los abuelos, a los tíos, a los mismos padres, tal vez un hermano enfermo, y enfermo crónico, no que nos da una gripa y se cura, sino que enfermos que pasan meses, años enfermos y que se normaliza en la familia. Y que hay frases nuevamente que se dicen y se dicen de una manera que se nos graban. Y se dice, por ejemplo, es que en esta familia, pues así somos, nos enfermamos, somos enfermizos. Eh, la diabetes, por ejemplo, el cáncer, la presión alta, pues es algo que tuvieron los abuelos, que tuvo el papá, que tiene la mamá, que de eso murió un tío, que de eso murieron varios tíos, que ya un primo avanzado en edad ya está enfermo de eso. Entonces nosotros niños, pues realmente vamos interiorizando que esa es la realidad de nuestra familia y que se acepta y que entonces, pues es de alguna manera mi destino, que yo voy a llegar a cierta edad donde me voy a enfermar y que eso lo debo ver como normal porque así es en mi familia. Se nos queda grabado en el inconsciente y es un imán que va exactamente a atraer eso, la enfermedad, llegado el momento a nuestra vida. Funciona para eso, funciona para las relaciones. Por ejemplo, cuando en nuestra casa hay escenas de pleitos entre nuestros padres o que ni siquiera están los padres completos, es decir, vivimos solamente con un padre o con una madre y el otro no está, o vivimos con los abuelos porque ya no están ni el padre ni la madre, por la razón que sea, y nos damos cuenta que el concepto de pareja, de familia, realmente funciona de una manera muy temporal. Entonces, eso se nos queda otra vez arraigado en el inconsciente como un patrón mental, como un equivalente mental, que llegado el momento va a traer eso a nuestra vida. Entonces, si nosotros venimos de una familia donde hubo un divorcio, o donde hubo una separación, o donde hubo un abandono, es muy probable que eso que está arraigado en nuestra mente va a actuar como un imán y llegado el momento vamos a vivir eso. Porque eso es lo que tenemos bien construido en el inconsciente. Y en realidad funciona para todo. Pero la buena noticia es que también funciona para lo positivo. Y la mejor noticia es que cuando hacemos conciencia de todo esto, y este es un momento para hacer conciencia de esto más que ser una plática edificante de, qué bonito, es domingo por la noche y suena bien y ya me voy a dormir tranquilo, puede ser ese momento de la gran iluminación de nuestra mente, donde entendamos que mucho de lo que está construido en nuestra realidad es porque tenemos esas ideas en el inconsciente, esas creencias bien arraigadas y que están funcionando como un imán. ¿Y qué podemos hacer? Pues cambiarlas. Si logramos tener conciencia de ellas, si logramos encontrar los patrones que fueron forjados allá en nuestra infancia, probablemente cuando íbamos creciendo, probablemente cuando íbamos al catecismo, cuando íbamos a la escuela, donde nos fueron forjando ideas y nos quedaron grabadas, tomamos conciencia de ellas, las aceptamos, las perdonamos y decidimos cambiarlas. Y decidimos cambiarlas
para mejorar. Y decidimos que no es tan malo tener recursos. O sea que la idea de que para llegar al reino de los cielos hay que ser pobre no es necesariamente la mejor, porque eso de la pobreza y la riqueza es muy relativo. Entonces, podría ser que nosotros tuviéramos lo suficiente para vivir tranquilos, para vivir holgadamente, para vivir sin deudas, para vivir con todo lo necesario a nuestro alrededor. Y que no fuésemos ricos, así excesivamente ricos, porque haciendo el análisis más profundo de la Biblia, a eso se refería. Cuando decía, es más fácil que entre el camello por el ojo de la aguja que un rico al reino de los cielos, al rico al que se estaba refiriendo era al rico que era un gran acumulador, que era un avaro, que no compartía, que era un agiotista, que porque en ese tiempo había gente que prestaba dinero con altos réditos, igual que ahora, pero eso estaba condenado por las leyes judaicas. Entonces, eso es un poco a lo que se refiere la Biblia, es vamos a no tener ese gran deseo de la avaricia, porque ese es el rico al que le va a costar trabajo llegar al reino de los cielos, que ya hemos hablado que el reino de los cielos está aquí y nos lo construimos nosotros. Pero bueno, es ese señor, esa persona, esa familia, esa señora avara que está acumulando por el simple hecho de acumular, que no comparte, que no es generosa, que no es caritativa, y que simplemente acumula y acumula y acumula a costa de lo que sea, inclusive a costa del sufrimiento de los demás, cuando está viendo que apenas está sobresaliendo la gente y les cobra intereses más intereses. Esas son las personas a las que se refiere la Biblia. Pero si nosotros tenemos lo suficiente para subsistir y para vivir tranquilamente, nosotros no estamos cayendo en esa definición y estamos dejando de ser pobres, como lo que probablemente está construido en nuestro inconsciente. Entonces, cambiamos esa mentalidad, cambiamos esas ideas y nuestra vida va a cambiar, porque en el momento en que hagamos un equivalente mental distinto, va a cambiar el imán que va a atraer las cosas a nuestra vida. Entonces vamos a empezar a traer lo necesario para subsistir de una manera abundante en el sentido de que ya no tengo penalidades económicas, que ya me siento tranquilo y que tengo lo suficiente para subsistir bien. Ese es un cambio en el equivalente mental. Si, por ejemplo, nosotros vamos a solicitar un trabajo o hacer un trabajo, a firmar un contrato por algún trabajo que hagamos, y nosotros vamos con la idea de que, bueno, pues ahí con que me saque yo ahí unos pesitos o unos dolarcitos, con que pues ahí con unos 100 me conformaría, 100 de lo que sea. Si esa es nuestra idea cuando vamos a adquirir ese compromiso, lo más probable es que logremos cuando mucho esa cifra. Y puede ser o no justa, eso ya es tema de otra índole, pero ese es el equivalente mental que nos construimos y eso es lo que va a atraer nuestro imán. Si nosotros vamos abiertos a que, no, mi trabajo vale, mis horas, mi tiempo, mi esfuerzo, tienen que ser bien retribuidos y yo voy abierto, ni siquiera pongo una cifra, sino yo voy abierto a que no haya límites. Yo voy a obtener lo mejor posible, lo más posible. Y no porque quiera abusar, sino porque la gente con la que estoy negociando se va a dar cuenta de que ese es el mejor trato para los dos, que vamos a establecer una relación de negocios, contractual, laboral, donde los dos vamos a ganar.
Y es muy probable que nosotros obtengamos algo que nos va a satisfacer, nos va a llenar de alegría y vamos a decir, wow, esto es suficiente, esto sí retribuye el esfuerzo que yo voy a hacer, esto sí retribuye todo lo que yo voy a entregar a cambio. Y que a lo mejor no son los 100, sino mucho más. Y no le pongamos límite, porque de eso se trataría, de que nuestro equivalente mental siempre sea ilimitado. En cuestión de salud, lo mismo, y sobre todo ahora que estamos en esta pandemia. Si nosotros tenemos mucho miedo a que nos contagiemos y todos los días estamos pensando en que qué tal si ya me contagié, y pienso que debería de hacerme la prueba porque probablemente ya me contagié. Es muy probable que en esas creencias que estoy instaurando en mi inconsciente se estén dando las condiciones para que empiece a desarrollar inclusive síntomas y que de pronto diga, estoy perdiendo el olfato, uy, esto ya no me sabe como me sabía antes, estoy perdiendo el gusto, o me está costando trabajo respirar, o me suba la temperatura inclusive. Todo eso psicosomático, es decir, provocado por la psique, provocado por la mente. Y que entonces digamos, es que tengo que ir a hacerme la prueba porque seguro ya me contagié. Y voy y hago la prueba y probablemente dé positivo. ¿Pero por qué? Porque yo estuve instaurando desde el miedo esas ideas en mi inconsciente de que voy a enfermar, me voy a contagiar, lo voy a adquirir. Y esperaría yo que ahí quedara, que no siguiéramos especulando mentalmente en el sentido de que, bueno, si ya di positivo, ahora pues me voy a enfermar gravemente y voy a sufrir mucho. No, paremos eso. Construyamos un equivalente mental donde estén instauradas en nuestra mente unas ideas mucho más positivas, unas ideas, unos imanes de atracción que sean orientados a que sé que el virus existe, sé que mucha gente lo ha adquirido y sé que en los casos extremos, en los casos graves, la gente sufre y llega a haber gente que fallece. Eso es innegable. Pero ¿qué tal si yo instauro en mi mente la idea de que con las debidas precauciones yo estoy cuidándome y va a ser muy difícil que lo adquiera? Y estoy convencido de que no lo voy a adquirir. Y que en caso de que lo adquiriese, voy a ser asintomático. Es decir, va a estar como muchos virus están en mi cuerpo, porque ahí están latentes todos los virus que flotan en el ambiente. No es que cuando no estoy enfermo de gripe, no es que no haya virus de gripe en mi cuerpo. Ahí están. Lo que pasa es que si mi sistema inmunológico está lo suficientemente activo para defenderme de ellos y los está manteniendo bajo control. Por eso es que no me da gripe. Y así puedo estar por meses y por años. Cuando por alguna razón mi sistema inmunológico baja, cuando mis pensamientos bajan de frecuencia, cuando entro en un momento de estrés, cuando entro en una crisis emocional, cuando tengo una pena por alguna otra razón, baja mi sistema inmunológico y entonces ya no es capaz de defenderme de todo eso que está ahí conviviendo conmigo todos los días. En cada respiración que hacemos, estamos ingresando lo que hay en el ambiente. ¿Y qué hay en el ambiente? Pues sí, aire, que es oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, todo lo que hay en el ambiente, pero también virus y también microorganismos patógenos. Los estoy inhalando y después los estoy exhalando. Algunos entran, se instauran, pero mi sistema inmunológico los detecta y los neutraliza.
porque así funciona, para eso es, y está siempre activo. El sistema inmunológico no descansa, el sistema inmunológico, del cual los glóbulos blancos son una gran parte, están siempre corriendo en nuestra sangre. No hay descanso y están siempre activos, detectando posibles amenazas y destruyéndolas, inactivándolas, desechándolas. Eso mismo va a pasar con el virus actual. Va a entrar a mi cuerpo, va a ser detectado, va a ser identificado, se van a desarrollar los mecanismos de defensa necesarios y va a ser inactivado. Y no voy a tener consecuencias. Voy a ser asintomático, como sabemos que hay mucha gente. Eso es lo que debemos pensar. Ese es el patrón mental que debemos formarnos. Ese es el equivalente mental que debe de estar siempre ahí en nuestra mente. ¿Por qué? Porque funciona igual. Podemos pensar con miedo que me voy a enfermar y ese es el imán que va a traer la enfermedad a mi realidad. Pero también podemos tener el patrón mental de que yo estoy sano, mi sistema inmunológico es muy fuerte y aunque respire el virus, no me voy a contagiar de la enfermedad, que son dos cosas distintas. Por tanto, podría tener el virus pero ser asintomático y podría desarrollar todos los anticuerpos necesarios, que eso es a lo que están apostando mucho los científicos, que eso es a lo que le llaman el contagio del rebaño. Pues tengamos eso en mente y eso será el imán de lo que va a pasar. Porque cuando dicen, cuando acabe esto no va a acabar porque un día el virus ya no va a existir más. No, los virus están allí y se reproducen y se van pasando de un cuerpo a otro. Eso ya es inevitable. Tenemos muchos virus a lo largo de la historia de la humanidad y que siguen. Las grandes pestes, las grandes viruelas, las grandes pandemias que hemos tenido a lo largo de los siglos, pues no es que ya no tengamos, es que se han desarrollado mecanismos de defensa y eventualmente vacunas. Pero la vacuna no es lo único que combate, porque, por ejemplo, la viruela, sabemos que aquí la viruela que no existía, o sea, los virus no habían llegado a este continente, solo existían. Aparentemente eso es lo que dice la mayor parte de los científicos. Existían en Europa el virus de la viruela. Cuando llega a América traído por los españoles, por los europeos, pues aquí no se conocía. Los sistemas inmunológicos de la gente originaria de América, pues no tenía desarrollado ningún mecanismo de defensa. Entonces llegó esto y fue una gran pandemia. Se diezmaron poblaciones en grandes cantidades, así de mitades de la población o más. Pero eventualmente se desarrollaron los mecanismos de defensa y ahí en ese momento no había antibióticos, no había vacunas. Estamos hablando de hace 500 años. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que nuestro sistema inmunológico, aún sin medicinas modernas como las de ahora y aún sin vacunas, es capaz de desarrollar los mecanismos de defensa. Porque efectivamente ahora a los niños se les vacuna contra la viruela y se les viene vacunando de hace 40, 50 años para acá. Pero antes no. Y la gente no moría toda de viruela. O sea, era una enfermedad que con los cuidados adecuados se tenía y se salía de ella. Había gente que quedaba marcada y eso era pues un signo de que había sido una viruela fuerte, pero no había muerto la persona. Quiere decir entonces que nosotros tenemos todos los mecanismos necesarios para convivir con el virus, con un virus que sabemos que cuando decimos cuando esto acabe, significa la gente ya no está muriendo por ello o está muriendo en mínimas cantidades. Las personas que están actualmente
han sido capaces de desarrollar en su sistema inmunológico los mecanismos de defensa necesarios para convivir con el virus. Y ese es un equivalente mental que debemos construirnos. Y eso es lo que se va a traer a nuestra realidad. Y así podemos seguir por todo lo que hemos venido hablando, por la cuestión de las relaciones, por la cuestión de la forma de vida, de la forma de trabajar, de la forma de divertirnos, de la forma de actuar. Si nosotros logramos detectar esas creencias que tenemos instauradas desde pequeños y que no nos han hecho la vida que nosotros quisiéramos, y logramos transformarlas y logramos convertirlas en lo que sí queremos para nuestra vida, lo que estamos haciendo es cambiar nuestro equivalente mental y cambiarlo de manera que ahora vamos a traer lo que sí queremos. Tengamos siempre en mente que eso que pensamos es un imán y que si nosotros pensamos en lo que no nos gustaría en nuestra vida, pues por tan solo el hecho de tenerlo siempre presente en nuestros pensamientos, eso es lo que estamos atrayendo. Si nosotros estamos pensando que nuestra vida no es la vida que yo quisiera, que nuestra vida está llena de problemas, que nuestra vida está llena de vicisitudes, de deudas, de enfermedades, de malas relaciones sentimentales, de malas relaciones con los hijos, de malas relaciones con los padres, con los familiares, con los amigos, con los compañeros de trabajo, que la vida no es justa, que llego a cualquier lugar y me tratan mal. Si yo pienso todo eso, ese es el imán que yo estoy teniendo en mi mente y más de eso voy a traer. Cuando logro concientizar esto y cuando logro cambiar esos patrones de pensamiento, y recuerden, todo lo que llega a mi vida es porque lo hago llegar. Si ahora empiezo a construir lo que verdaderamente quiero, que yo quiero salud, que yo quiero abundancia, que yo quiero relaciones buenas en mi vida, de todo tipo. Y eso es lo que prevalece en mis pensamientos. Entonces estoy construyendo unos imanes de atracción en ese sentido. Esos serán mis equivalentes mentales. Y no les pongamos límite. No digamos, es que el día que yo gane 100,000, de lo que sea, dólares, pesos, euros, ese día voy a ser feliz. Pues no. Es muy probable que mejor no le pongamos límites y va a llegar justo lo que necesitemos para sentirnos bien, para ir construyendo esos momentos de felicidad, que como hemos dicho, la felicidad no es el destino, la felicidad es un camino que se hace momento a momento, de momento infeliz en momento feliz. Entonces, tengamos conciencia de esa manera de pensar, pensemos solo en lo que sí queremos, no pongamos límites y yo los invito a que lo intenten, a que cada vez que tengan un pensamiento de lo que no quieren, lo transformen en lo que sí quieren. Háganlo y empiecen a ver resultados. Los resultados parecen magia, parecen milagros, parecen cosas sorprendentes, porque a veces los resultados vienen de los lugares menos esperados, en los momentos más inesperados. Aparecen así. Pero realmente ni es magia ni es milagro. Es una ley, como dice aquí Holmes, es la ley de los equivalentes mentales. Si yo construyo en mi pensamiento los imanes que van a atraer a mi vida lo que sí quiero, pues esos imanes, como todo imán, va a tener la fuerza de atracción. Y poco a poco, paso a paso,
va a ir jalando hacia mi entorno, hacia mi realidad, lo que verdaderamente quiero y lo que me va a hacer sentir con una vida llena de armonía, llena de paz, llena de felicidad. Muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos el domingo próximo. Hasta luego.